La clase que vamos a hacer hoy es sobre una trenza también con ambas puntas cerradas, pero a diferencia de la clase anterior, esta está dividida en 5 tientos, o sea, tiene 4 cortes y las puntas cerradas. Para hacerla, en este caso corté un cuero de 26 por 3 centímetros, lo dividí en 4 partes internas y dejé 2 centímetros de cada lado. Para comenzar a trenzar vamos a dividir de un lado 2, del otro 3. Y vamos a comenzar del lado de 3 moviendo sobre 2 el de afuera. El movimiento es siempre igual, vamos a mover siempre sobre 2. Ahora que ya sabemos cómo es el movimiento, vamos a empezar de nuevo porque quiero contar lentamente para que vean cómo se hace. Es muy importante en esta trenza contar los movimientos. 1, 2, 3, 4 y 5. Atención, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a girar la punta de abajo para adentro una vez. Abrimos y volvemos a girar. Nos va a quedar algo un poco enredado aún, pero vamos a seguir trenzando. Otra vez haremos 1, 2, 3, 4, 5 movimientos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y miren lo que sucede. Después de estos últimos 5, se volvió a acomodar la trenza. Quiere decir que esta trenza, su secreto es que cada 10 movimientos se vuelve a acomodar. Muy bien, entonces podemos seguir trenzando. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Metemos para adentro una vez, abrimos abajo y volvemos a meter. Y seguimos trenzando los últimos 5. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren lo que sucedió. Nuevamente se volvió a acomodar la trenza. Es realmente algo mágico. Como nos quedó ese pedazo sin trenzar, lo que vamos a hacer ahora es correr para abajo, ir abriendo todo el trenzado que hicimos, distribuyéndolo. Este tipo de trenza se puede usar tanto para cinturones, donde estas partes cerradas pueden contener la punta, la hebilla y ser, por supuesto, más prolongada y larga. O sea que depende de la medida que ustedes la quieran hacer, la puedan hacer. Lo importante es que tengan en cuenta que las vueltas que van a hacer sean siempre múltiplos de 10 para que la trenza se pueda desarmar y acomodar como necesitamos que haga y que queden las dos puntas cerradas. Es una trenza con magia, así nos quedó terminada. Repasando la técnica, entonces tenemos que cortar un trozo de cuero y realizar en su interior 4 cortes, pero dejar las puntas sin cortar. Así permanece cerrada de ambos lados. Luego lo que vamos a hacer es empezar a trenzar sobre 2 cada vez que pasemos. Y el secreto es que sea siempre múltiplos de 10 para que la trenza se vuelva a acomodar mágicamente.